Buenos días a cada uno de ustedes, a los invitados, Ministerio de Agricultura, CONADECUS y Fede Leche y Direcom. Vamos al inicio a la comisión. La senadora Rincón estuvo con nosotros abriendo la sesión, pero pidió un tiempo porque está con una urgencia y regresa. Buenos días, senador. Y ¿daríamos cuenta? Sí. Llegó un documento de las asociaciones atacameñas de regantes y agricultores del río Vilama y de San Pedro de Atacama, quienes solicitan se realice el procedimiento de consulta indígena a todas las comunidades indígenas del país respecto al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, petición que también es suscrita por 20 señores y señoras diputados de la Honorable Cámara. Asimismo, llegaron dos informes de la Biblioteca del Congreso Nacional, uno, legislación comparada sobre definiciones de leche y legislación comparada sobre etiquetado de la leche, Estados Unidos de Norteamérica, Unión Europea y Canadá. Además, las excusas del señor Ministro de Salud y el señor Ministro de Economía que no pueden asistir. Muy bien. Todos los documentos están en las carpetas de los señores y señoras senadoras. Y yo creo que retomando el tema de agua, que viene, tenemos la próxima semana comisión con tema de agua. Yo creo que vamos a tener que resolver o quizás vamos a tener que hacer una consulta si corresponde a la solicitud de la Cámara de Diputados respecto del tema de consulta indígena. No sé si anteriormente en esta discusión, Jimena, se había visto el tema. En la Cámara de Diputados. ¿Se informa? En la Cámara de Diputados tengo entendido que lo vieron en la Comisión de Agricultura y que Andrés Meneses puede dar algún informe al respecto. Por favor. Presidenta, entendemos que esta inquietud también se planteó durante el primer trámite legislativo del proyecto en la Cámara de Diputados y en su minuto el entonces director general de Agua descartó la posibilidad de aplicar consulta indígena porque tanto con el texto vigente como con las propuestas de la reforma de acuerdo a lo que él planteó, se mejoraban las condiciones de acceso a las comunidades indígenas en general al agua. Por lo tanto, en su minuto ese punto se tocó de forma muy tangencial y se descartó, dado el argumento sostenido en ese minuto por el señor director general de Agua. Si creen que es necesario, podemos volver a consultar para efecto de dar respuesta al oficio que llegó de la Cámara de Diputados pidiendo, porque son 20 diputados los que están solicitando consulta indígena. Entonces nosotros yo no creo que estemos en condiciones nosotros de responderlo. Ya. ¿Quién califica? Sí, ese es el tema. Yo entiendo que es la... Es bastante subjetivo el tema, pero dado el que los derechos quedaron salvaguardados. El tema da margen para interpretación, Presidenta, pero dada la argumentación que en su minuto tuvo la administración anterior en cuanto a este punto, no se volvió a hablar sobre este asunto. Bastaría, con respecto a este oficio, con que esta comisión acusara recibo de esa sugerencia y volver a tocar el tema cuando, por ejemplo, concurran a opinar sobre este proyecto algunas otras comunidades indígenas que me parece que queda una o dos que todavía no han concurrido a la comisión. Sí. Tener presente también que hay un informe de la Biblioteca del Congreso sobre la consulta indígena y sobre este punto también la Biblioteca dice que a su entender correspondería hacer una consulta. Ahora, las consultas las hace, cuando es un proyecto del Ejecutivo, las hace el Ejecutivo. Este proyecto, si bien es una moción parlamentaria, hay una indicación sustitutiva del Ejecutivo, entonces en principio, si fuese así, correspondería a él. Si no, también el Congreso también estaría facultado dentro de las normas del convenio 169 para realizar consultas. O sea, en otras palabras, en la administración anterior se respondió que no correspondía, dado que efectivamente los intereses de las comunidades estaban salvaguardados, que no era necesario. Por otro lado, la biblioteca hace un informe en que no está de acuerdo y dice que sí hay que realizar consulta indígena, ¿sí? Y al respecto, porque lo que podríamos hacer es volver a consultar a la institucionalidad hoy día vigente, habiéndole y enviándole tanto el informe de biblioteca como también la respuesta que dio el gobierno anterior. Sí, pero yo creo lo que dice
Nunca se consultó, ¿te recuerdas? ¿Se haya consultado a la CONADI específicamente, ¿no? Porque quien más debiera poder, digamos, tener una opinión, más allá que pudiéramos, evidentemente, tomar en consideración la respuesta de la institucionalidad que ya tenemos, también podríamos hacer consulta a la CONADI nacional, como para tener una opinión de base, porque son los que están encargados de los asuntos indígenas a nivel nacional. ¿Opinión de los senadores? No está claro quién tiene que calificar la pertinencia, así que ¿por qué nos damos un tiempo y de aquí a la próxima sesión hacemos propuestas específicas cómo resolver el tema? Sí, porque hay que responder a la Cámara de Diputados, pero lo dejamos para la próxima sesión entonces. Muy de acuerdo. En tabla entonces tenemos el proyecto de ley que establece la obligación de etiquetar los envases en el origen y el tipo de leche y otros productos lácteos con el boletín 11.986-01. El objetivo de la iniciativa, como se ha dicho, es establecer la obligación legal de etiquetar en los envases o botellas de leche o productos lácteos el origen y tipo de leche que se va a consumir. Para ello define qué se entiende por leche y la clasifica en natural, reconstituida y recombinada, utilizando la misma clasificación establecida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Asimismo, define producto lácteo, para lo cual adopta el concepto del Código Alimentario de la OMS y de la FAO, que fija la norma general sobre el uso de términos lecheros relacionados con los alimentos que se destinan al consumo o a la elaboración ulterior. El origen de la iniciativa está en el Senado y es una moción de los honorables senadores señora Carmen Gloria Aravena y del senador señor Manuel José Osandón. Está en primer trámite constitucional y ingresó a la Corporación el 8 de agosto del 2018, disponiéndose su estudio por la Comisión de Agricultura. Está en trámite reglamentario para primer informe y será aprobado solo en general. No tiene urgencia, tampoco normas de quórum, y la estructura del proyecto es un artículo único con una disposición transitoria. El artículo único agrega los siguientes 3 artículos al Código Sanitario. El artículo 105 bis, que define la leche sin otra denominación y señala que es el producto de la orden completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro. Agrega que las leches de otros animales se denominarán según la especie de que procedan, como también los productos que de ellas se deriven. Enseguida clasifica la leche en 3: leche natural, leche reconstituida y leche recombinada. La leche natural la define como aquella que solamente ha sido sometida a enfriamiento y estandarización de su contenido de materia grasa antes del proceso de pasteurización o tratamiento a ultra alta temperatura o esterilización. La leche reconstituida es el producto obtenido por adición de agua potable a la leche concentrada o a la leche en polvo, en proporción tal que cumplen los requisitos sanitarios y características establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el referido reglamento. Deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UHT o esterilizada. Y por último, la leche recombinada la define como el producto obtenido de la mezcla de leche descremada, grasa de leche y agua potable en proporción tal que cumplan los requisitos sanitarios y características establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el referido reglamento. También deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UFIT o esterilizada. A su vez, el artículo 105 ter define al producto lácteo como aquel obtenido mediante cualquier elaboración de la leche que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración. El artículo 105 quater dispone que las botellas o envases de leche líquida que se vendan al público deberán contener una etiqueta o rotulado en su parte frontal y cerca de la marca que señale en forma clara el tipo de leche según lo establecido en el inciso segundo del artículo 105 bis, indicando además el origen de la leche, entendiendo por tal el país en donde se ordeñó. En caso de que la leche líquida que se venda al público sea una mezcla de distintos tipos de leche, en la etiqueta o rotulado frontal del envase o botella deberá indicarse los tipos de leche que la componen, indicando en la parte posterior del envase o botella el porcentaje aproximado que corresponde a cada tipo de leche. Para que la leche pueda ser catalogada de origen chileno, la totalidad de la leche contenida en el envase o botella deberá ser ordeñada en Chile.
En caso que se venda mezcla de leches de distintos países, deberá indicarse en la etiqueta o rótulo frontal los países de origen, indicando en la parte posterior del envase o botella el porcentaje aproximado que corresponde a cada país. Los envases o botellas de producto que se enmarquen dentro de la definición del artículo 105 ter deberá contener una etiqueta o rótulo en su parte frontal y cerca de la marca que señale en forma clara la expresión producto lácteo, indicando además el tipo y origen de la leche con la cual ha sido elaborado en los mismos términos que lo señalaban en el inciso precedente. Se prohíbe catalogar como leche a un producto que no sea de origen animal y que no cumpla con lo establecido en el inciso primero del artículo 105 bis. Y las infracciones al presente artículo las sanciona acorde a lo establecido en el libro 10º de este Código. Finalmente, la disposición transitoria dispone que la presente ley entrará en vigencia transcurridos 9 meses desde su publicación en el Diario Oficial. ¿Y lo que fundamenta la moción lo leo o eso lo...? Básicamente, la idea de legislar sobre este tema tiene que ver con transparentar principalmente al consumidor qué es lo que está comprando, ¿no? Porque evidentemente aquí en esta diferenciación que hacemos de leche reconstituida, recombinada o leche natural hay una situación que tiene que ver, ¿cierto?, con distintos orígenes del producto que hoy día estamos comprando como consumidores, pero por otro lado también situaciones en donde la leche en polvo, ¿cierto?, es transformada en un producto lácteo que si bien coincide con las proporciones de proteínas, de materia grasa y de palatabilidad, evidentemente, ¿cierto?, es un producto distinto a el ordeñado, refrigerado, procesado, pasteurizado, ingresado, ¿cierto?, a un envase que el consumidor va a comprar y por lo tanto de alguna manera consideramos que la legislación tiene que hacer la diferencia principalmente para resguardar a quienes consumimos hoy día en Chile, entendiendo además que el 60% de la leche que hoy día se consume en Chile es leche importada y principalmente leche en polvo y por lo tanto entendemos que gran parte de esa leche en polvo se consume de manera líquida y no necesariamente como leche en polvo que originalmente ingresa hacia el país. Y por lo tanto las personas y los consumidores, las mamás principalmente que son los niños y los adultos mayores quienes consumen principalmente este producto, deben saber lo que están comprando y en ese contexto la idea es transparentar el mercado. Entonces ese es para hacer un resumen bien breve de lo que es el sentido que de alguna manera tiene este proyecto. Ahora, sin embargo, igual hay de alguna manera externalidades secundarias que tienen que ver, ¿cierto?, con que el mercado también tiene que ser un mercado lo más transparente posible y eso también permite que los precios efectivamente también por un lado se premie o se castigue en este caso de alguna manera cuando un producto no venga con el etiquetado que corresponda y no informe eficientemente a los ciudadanos chilenos que están comprando. Eso es en general antes de dar inicio al proceso, ¿cierto?, de exposición que cada uno de los asistentes hoy día invitados, que se agradece que hayan tenido la voluntad de venir hoy día a exponer. Los senadores no sé si tienen alguna opinión, esperamos escuchar para que también nos den una opinión desde el área que cada uno representa respecto de esta iniciativa. Muchas gracias. Y lo último sería que cabe tener presente que en virtud del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio, del cual Chile es parte, se genera una obligación internacional de notificar a la OMC y a sus miembros de los proyectos de reglamento técnico que el país quiera poner en vigencia, disponiéndose un plazo prudencial de 60 días para las observaciones que pueden hacer los miembros o consulta. Además de un plazo prudencial de implementación que no puede ser inferior a 6 meses para permitir la adecuación de la industria a las nuevas exigencias. Y también señalar de que en la Cámara de Diputados hay 2 mociones sobre esta misma materia que también están en estudio para tenerlo presente. Eso sería, señora Presidenta. Vamos a dar inicio entonces a las presentaciones por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, el director señor Rodrigo Yáñez y el jefe de Departamento Regulatorio, señor Gastón Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, como lo ha señalado la secretaria de esta honorable comisión, el rol de Direcon es como punto de contacto oficial de Chile para el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, OTC, de la Organización Mundial del Comercio,
persigue justamente canalizar este tipo de consultas que son obligatorias en relación con reglamentos técnicos. Al respecto, quisiera informar a esta honorable comisión que la consulta relativa a este proyecto de ley fue despachada a la OMC el viernes pasado y tiene ya un número asignado que aún no se hace público. Probablemente el día miércoles se haga público en la página de la OMC y puedo informar al final de esta comisión al número, que es el 458, como rol de la OMC en relación con esta consulta. La idea es que esta consulta sea por un mínimo de 60 días. Es posible que algún país solicite un plazo adicional, como fue el caso de la consulta en relación con los proyectos de ley que se están tramitando en la Cámara de Diputados. No obstante lo anterior, debiéramos esperar comentarios, creemos, relativamente acotados en relación con este proyecto, toda vez que conceptos que introduce, como el de productos lácteos, se persigue sean también adaptados a lo que señala o más bien replique los conceptos contenidos en el Códex Alimentario de la OMC. En esa línea, desde Direcon es importante recalcar la importancia de compatibilizar los objetivos internos que persigue este acuerdo, como la protección y transparencia del consumidor, con las obligaciones que tenemos en materia internacional sobre comercio, cosa que este proyecto persigue y así se reconoce expresamente en su mensaje. Por lo tanto, en la línea de reconocer conceptos recogidos en el Códex Alimentario, este proyecto lo hace expresamente a propósito de producto lácteo. En los otros conceptos replica el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Es posible que existan comentarios en relación con esa adaptación al Códex respecto de los conceptos hoy vigentes, pero la verdad es que nos parece que avanza en la línea de compatibilizar lo que son estos dos aspectos que justamente nos importa particularmente como un país que importantemente vincula su desarrollo al comercio y en un contexto también donde el sistema multilateral de comercio se encuentra con un cuestionamiento bastante fuerte de países como Estados Unidos, donde por lo tanto nuestra contribución al fortalecimiento del multilateralismo en materia comercial tiene que ver justamente con cumplir las obligaciones que tenemos en materia técnica, como el reglamento OTC de la OMC. Solamente para ilustrar a esta honorable comisión, quisiera recalcar el trabajo que hemos hecho también para sensibilizar y capacitar a las distintas agencias de gobierno en relación con los cumplimientos de las normas del convenio OTC, del acuerdo OTC, y hemos ya realizado reuniones con 22 agencias de gobierno en el mes de abril pasado y también reuniones bilaterales con el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y también Cernapesca. Por lo tanto, este es un objetivo permanente que quisiera recalcar a propósito de la tramitación de este proyecto. Por su intermedio, señora presidenta, quisiera ofrecer la palabra al director, al jefe de Asuntos Regulatorios de la Direcon para complementar algunos aspectos del proyecto en caso de que sea necesario. Muchas gracias. Tal como indicaba el director general, desde 1995 que Chile forma parte de la Organización Mundial de Comercio y establece el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, la obligatoriedad de notificar todos aquellos reglamentos y procedimientos de evaluación de conformidad que sean vinculantes para el comercio de bienes en el caso de Chile. Esto además está materializado en Chile por el decreto número 77 del Ministerio de Economía, que regula precisamente el procedimiento que acaba de indicar el director general respecto a otorgar un periodo de 60 días para consulta, que generalmente lo que ocurre es que se realiza de manera simultánea una consulta nacional con esta consulta internacional de 60 días y concluido ese proceso, una vez recibidos los comentarios de los distintos países, lo que corresponde como una buena recomendación o una buena práctica internacional es establecer un periodo de 6 meses para la implementación. Esto es algo que está indicado en la propuesta y por lo tanto creemos que va en línea correcta respecto al cumplimiento de buenas prácticas internacionales. Eso es lo que puedo agregar, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador. Gracias, presidenta. Bueno, efectivamente el proyecto establece un periodo de transición de 9 meses para que entre en vigencia la ley de ser aprobada.
Mi pregunta es, porque esto es un proyecto de ley, podríamos aprobarlo eventualmente en general, y ahí entraríamos a la discusión en particular, y podría sufrir modificaciones cuando se discute en particular. Entonces, la consulta en el marco de la OMC, ¿en qué momento sería obligatorio realizarla y en qué momento sería razonable realizarla? En el entendido que el texto podría eventualmente sufrir modificaciones. Entonces, ¿cómo ha ocurrido en casos anteriores? Por su intermedio, señora Presidenta, quisiera contestar al honorable senador Elizalde. Efectivamente, tenemos la obligación de requerir de consulta con el texto actualmente en tramitación. Si el texto sufre, bueno, y eso, la respuesta de las observaciones debería ser un insumo también interesante para considerar por esta comisión en el caso de modificaciones del proyecto. De sufrir modificaciones sustanciales al finalizar la tramitación parlamentaria, debiésemos volver a consultar el proyecto a la OMC en su versión definitiva. Es lógico, o sea, al inicio y al final, una vez que se hayan incorporado todas las indicaciones. Efectivamente. Así es. No habría nada más que aportar. Muchas gracias por la intervención y porque ya ha sido muy ágil la tramitación, ya está, digamos, la consulta está hecha. Estamos a la espera. 60 días, dijiste tú. Puede ser un poco más. ¿Sí? Vamos a mantener al tanto a la Secretaría y a la Comisión de existir algún cambio en los plazos. Por la Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche, el presidente, señor Eduardo Schwechter, puede ser, y el gerente, señor Carlos Arancibia, y encargado de comunicaciones, señor Cristian Candia. Sí, buenos días, honorable comisión de senadores. Para nosotros la verdad que es muy importante que nos hayan invitado, ¿cierto?, a exponer nuestra posición respecto de este proyecto de etiquetado de los productos lácteos. Traemos una presentación que se la vamos a dejar, ¿verdad?, y paso a desarrollarla a continuación. Fedeleche, que es a la Federación de Productores Lecheros que represento en estos momentos, valora de sobremanera la preocupación del Senado sobre esta materia, ¿cierto? Es una necesidad que nuestro gremio hemos venido planteando por muchos años, los últimos 15 años, porque realmente, y compartimos plenamente lo que usted, señora Presidenta, exponía al inicio, ¿cierto?, el fundamento y el sentido que le da esta honorable comisión a tratar de perfeccionar y llevarlo a carácter de ley este etiquetado de los productos lácteos, porque lo que nos mueve a nosotros es justamente tener un consumidor muy bien informado, ¿cierto?, que sepa realmente qué es lo que está comprando, qué es lo que está consumiendo, de qué está hecho, dónde está hecho, y básicamente esta iniciativa está presentando un amplio apoyo. Lo hemos visto el comportamiento de redes sociales días pasados, ¿verdad? Desde el punto de vista del consumidor está prefiriendo el producto nacional, y eso es lo que mayoritariamente a nosotros como productores nos interesa resaltar y destacar de este proyecto. Hemos acuñado la frase "el país de ordeña" como lo más claro, ¿cierto?, para indicar el origen de la materia prima con que se están desarrollando los distintos productos lácteos. Y si estos productos lácteos en su elaboración sufren modificaciones, bueno, la materia prima como país de ordeña seguirá señalando el origen mismo de la ordeña. Por lo tanto, en ese sentido muy importante y hemos tenido, como les decía, el apoyo de los consumidores. También, como se mencionó también en la Comisión Agrícola de la Cámara de Diputados, también estamos aportando estos antecedentes porque hay un proyecto que tiene el mismo objetivo. Por lo tanto, a nosotros nos interesa evidentemente participar hoy día y en el ámbito nacional solo vemos que hay representantes del sector industrial que no están muy de acuerdo con esta iniciativa, pero, dame la siguiente por favor, a nosotros sí nos interesa porque aquí paso a dar un pantallazo de algunas cifras muy brevemente, pero para ubicarnos en el contexto en que nos estamos moviendo. El sector lácteo nacional hoy día están las cifras de importaciones de leche en polvo entera, dice arriba, ¿cierto?, de enero a diciembre en toneladas en cada año. Mostramos cifras del 2013 en adelante.
y vemos que el 2017 se registra un súbito y exacerbado incremento de las importaciones de productos lácteos, y principalmente en este producto leche polvo entera, cercano al 80% respecto del año anterior. Pasa algo similar con el queso Gouda, que hablamos del 46,6% de incremento respecto al año anterior, y la leche en polvo descremada un 30%. ¿Qué ha pasado en general con las importaciones en los últimos años? Vemos ahí que el 2007 mostramos 0%, pero eso era menor al 0,5%, siempre existió un pequeño porcentaje, pero dentro de finales de la década pasada nos movíamos en torno al 8-10% de importación, que entendemos que es algo bastante razonable. Luego subió alrededor del 15-20%, porque en realidad hay muchos productos gourmet y otros que no se elaboran en Chile, que evidentemente siempre se va a estar importando, ¿verdad? Y en algunos negocios específicos también existe importación de productos lácteos por algunas elaboradores de alimentos en general que utilizan leche en polvo, que normalmente recurren a productos importados, pero a niveles bastante razonables, no así del de 2015 en adelante, en que hay un incremento muy significativo, y aquí lo que mostramos es las importaciones sobre la recepción de leche en el país. Y en el 2017 eso significó un 41,7% de la leche, o sea, el equivalente. Las importaciones equivalen a un 41% del total de recepción en Chile. Esto hizo que nuestra balanza comercial cambiara bruscamente. Históricamente éramos un país exportador de productos lácteos, y por eso decimos que cuando se inicia la idea de Chile potencia agroalimentaria, pensábamos, ¿cierto?, al ser exportadores, que también el sector lácteo podría participar de este proyecto de potencia alimentaria de agroalimentos. Pero al día de hoy vemos que eso cambió significativamente, y la verdad que estamos sintiéndonos muy marginados. En el 2015 inicia, y si ustedes recuerdan las cifras del cuadro anterior, el 2015 inicia fuerte el incremento de las importaciones, y ya 2016-2017 netamente pasamos a constituirnos un país importador de productos lácteos, con altos niveles de importación respecto a las exportaciones. Y en el fondo la evolución de la recepción versus la disponibilidad, ¿cierto? En línea roja está la disponibilidad de leche, que es la producción nacional más las importaciones, menos las exportaciones, y en la línea roja, la curva, azul de la curva, muestra la recepción informada por ODEPA, ¿cierto?, en nuestro país. Y la recepción, hablamos del 2011, registramos un pequeño incremento en el 2014 y luego baja, pero no así la curva de disponibilidad de productos lácteos, que la brecha en el 2017 entre ambas líneas, si ustedes ven la cifra, alcanza los 500 millones de litros, y esto es porque se exportaron 300 millones de litros, pero en definitiva son 830 millones de la diferencia, ¿cierto?, entre importación y recepción de leche nacional. Y estos 830 millones de litros importados en el año 2017, la verdad que han causado un grave daño a la producción nacional, y pueden explicar, ¿cierto?, el cierre solo por ese concepto, equivalente a 1.600 lecherías, 5.800 empleos directos. Esto lo decimos por un proyecto que desarrollamos en el sur de nuestro país. La Asociación Gremial Agroyanquihue hizo un estudio respecto de sus asociados, y se mostró, ¿cierto?, que la producción promedio de las lecherías alcanzaba más o menos los 500 millones de litros anuales, y eso implicaba tantos empleos, ¿verdad?, que involucraba esa producción. Por otro lado, esa cifra de 830 millones corresponde al 87% de la producción de la región de los lagos, que es la principal productora de leche en nuestro país, y le sigue la región de los ríos,
que equivale estos 830 millones a 1,3 veces de esta región. Y para hacer un contexto más globalizado en nuestro país, corresponde al 41% de la recepción nacional informada por ODEPA. Es decir, estamos hablando de altísimos valores. Y respecto del consumo nacional equivale al 33%, es decir, de cada 3 litros que consumimos los consumidores nacionales, 1 litro es importado. Por lo tanto, son cifras muy significativas y es por eso que, en definitiva, nosotros como Federación Nacional el año pasado hicimos la solicitud a la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios de aplicar salvaguardias porque veíamos que el daño en su momento había que demostrar amenaza de daño. Hoy día ya, y a la luz de los hechos, es un daño realmente que se ha producido a la rama de la producción nacional lechera. Por lo tanto, era menester nuestro de solicitar esta medida de salvaguardia. La verdad es que era una situación muy necesaria. Y aprovecho de agradecer al Honorable Senado de nuestra República que en su momento, a través de un proyecto de acuerdo, ¿cierto?, en forma unánime, dio el apoyo y recomendó al Presidente de la República, ¿cierto?, de aprobar el mecanismo de salvaguardia a los productos lácteos que estamos solicitando, que es lo que mostraba: leche en polvo entera, leche en polvo descremada y queso Gouda. La verdad que hasta el momento, eso ya ha pasado harto tiempo y quiero decirle, honorable Presidenta, que no hemos tenido aún respuesta de la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios. Estamos esperando en estos momentos que a la brevedad cite a su última audiencia final, de manera que a fines de mes, no sé, tengamos alguna resolución. Pero quiero comentarles a ustedes que a nosotros como productores realmente nos urge avanzar en esto porque la situación cada vez se ve más complicada y esos números seguramente se van a ir acrecentando. Perdónenme, esa era una introducción. Ahora quiero entrar de frentón a la evaluación del proyecto que ustedes están estudiando. En general, hicimos el ejercicio, ¿cierto?, de 2 columnas de lo que está hoy día considerado en el proyecto y en la columna derecha lo que nosotros como Federación de Productores Lecheros nos interesa, digamos, y queremos sugerirle que lo consideren. Hablando primero de lo que es la definición de la leche, se habla aquí de la leche es sin otras denominaciones el producto de la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo exentas de calostro. Bueno, calostro es la primera leche que sale al parto, ¿verdad? Nosotros lo que planteamos aquí y en línea con la DIRECOM es mantener la definición que registra el Códex, que es más acotada y simple, y habla de leche es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante 1 o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción destinada al consumo en forma de leche líquida o elaboración ulterior. Creemos que eso es más claro porque en la columna de la izquierda se habla de que es el producto de la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas. Bueno, el concepto de vaca sana puede ser algo subjetivo, ¿cierto? Puede estar la vaca sana desde el punto de vista de la glándula mamaria, pero puede tener una laceración o alguna otra herida en el resto de la parte del cuerpo, ser una vaca coja, que si bien es vaca coja sigue produciendo leche, digamos, depende de los estados que se encuentren. Por eso nosotros argumentamos, ¿cierto?, y recomendamos mantener la definición del Códex. Pero sí, para efectos del etiquetado, leche, y se mantiene esto, leche sin otra denominación es el producto de la vaca. Las leches de otros animales se denominarán según la especie que procedan, como también los productos que de ellas se deriven. Es decir, si estamos hablando de una leche de oveja, evidentemente hay que decir con nombre y apellido leche de oveja. Si hablo solo de leche, se da por entendido que es leche de vaca. Y asimismo los productos que de ellas se elaboren, si es un queso de leche de cabra, tendrá que decir, ¿cierto?, queso elaborado con leche de cabra. Ese es el sentido. La siguiente, por favor. Respecto a las definiciones de leche natural, compartimos plenamente. Voy a saltarme para no perder tiempo en ello. Leche reconstituida, lo mismo, ¿cierto?, es el producto de adición de agua. Leche recombinada, la misma situación, la combinación que ya está establecido. Aquí hay un artículo que agrega un concepto
El 105 ter dice producto lácteo. Aquí hablamos de la definición del producto lácteo. Es aquel obtenido mediante cualquier elaboración de la leche que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración. Aquí realmente estamos completamente de acuerdo en incorporarlo porque hasta el día de hoy no está contemplada la definición de producto lácteo. Entonces es muy importante que ustedes lo puedan incorporar. Después, respecto a las observaciones del artículo 5, Quarter dice, si bien no tenemos observaciones, pero quiero resaltarlo porque habla de las botellas o envases de leche líquida que se venden al público deberán contener una etiqueta o rotulado en su parte frontal, cerca de la marca, que señala en forma clara el tipo de leche según lo establecido en el inciso del 105. Realmente es muy importante que aparezca en el cuerpo del envase, ¿verdad?, en la parte delantera y con letra legible, qué es lo que es, digamos, y señale los tipos de leche con la cual fueron hechos. Si es un queso con leche reconstituida, bueno, se seguirá llamando queso, pero que diga que es con leche reconstituida, ¿verdad? Y aquí aparece lo que a nosotros como productores más nos llama la atención y más es nuestro interés. Dice, indicando además el origen de la leche, entendiendo por tal el país en donde se ordeñó. Y aquí aparece, ¿cierto?, el concepto país de ordeña, que a nuestro entender es lo más claro para identificar justamente de dónde nace la materia prima que estamos utilizando en la elaboración de nuestros productos lácteos. Aquí hay una observación que tenemos respecto de, dice, en caso de que la leche líquida que se venda al público sea una mezcla de distintos tipos de leches, de acorde a lo clasificado en el inciso del 105, en la etiqueta o rotulado frontal del envase o botella deberá indicarse los tipos de leche que la componen, indicando en la parte posterior del envase, ¿cierto?, o botella, el porcentaje aproximado que corresponde a cada tipo de leche. Nosotros la verdad que aquí recomendamos eliminar el porcentaje de cada tipo de leche utilizado, porque en definitiva me refiero solamente al porcentaje de los distintos tipos de leche, porque ya el producto va a estar, el envase va a estar, ¿cierto?, etiquetado, y puede haber dentro de los procesos de elaboración dentro de las industrias de nuestro país en que a veces esos porcentajes cambian debido a la estacionalidad de la producción o una serie de otros productos, por lo tanto, de otros factores. Por lo tanto, entendemos que amarrarse o obligar a la industria a amarrarse con los porcentajes que tiene que indicar de cada leche, creo que es una complicación innecesaria, realmente. Lo que sí mantenemos abajo, pues, ¿verdad?, cuando se habla de los orígenes de la leche. La siguiente. Y los envases o botellas de productos que se marcan dentro de la definición del artículo deberán contener una etiqueta o rótulo en su parte frontal y cerca de la marca que señale en forma clara de expresión producto lácteo, ¿cierto?, indicando además el tipo y origen de la leche con la cual ha sido elaborada en los mismos términos que lo señalaron en el inciso precedente, y la verdad que aquí no tenemos observaciones. Por supuesto, aquí, sin observaciones y compartimos plenamente, se prohíbe catalogar como leche a un producto que no sea de origen animal y que no cumpla con lo establecido en el inciso primero del artículo 105, y esto es muy importante de cara a la información clara a nuestros consumidores, porque todos sabemos, ¿cierto?, que el término leche, todas las bondades que ello implica, lo han mal utilizado en otros productos, lo cual no corresponde, se está abusando del término leche, y realmente a la leche tenemos que dejarla claramente para lo que sí es leche, ¿cierto?, y defender los atributos que ella presenta. Eso es básicamente como un comentario general. Quiero entregarles que a lo que nosotros nos motiva realmente, y estamos muy complacidos de que todo el Parlamento Nacional haya considerado esta inquietud, porque en realidad la crisis del sector lechero es un sector, una situación bastante compleja, pero ahí estamos buscando mecanismos de cómo salir adelante, ¿verdad? Y bueno, uno de esos entendemos claramente que es la solicitud de salvaguardia que tenemos en estudio y en evaluación en estos momentos, y otra muy importante justamente es relevar la calidad de nuestra leche nacional, indicarle al consumidor claramente cuando está comprando una leche producida en nuestro país, y eso ya lo hemos visto, que hoy día el consumidor realmente necesita
que se le informe claramente y privilegia la leche nacional. Entonces, si el consumidor va a pedir a su centro de abastecimiento, supermercado o almacén de barrio que le tengan producto nacional, evidentemente va a ser un tiraje a toda la cadena porque tendrá que pedirle a la industria, ¿cierto?, que es la encargada de elaborar los productos lácteos, que justamente le entregue productos con leche nacional, y de esa manera entendemos nosotros que la industria finalmente, lo que no ha ocurrido en los últimos años, dará los incentivos necesarios para los productores podamos realmente producir más y expresar este tremendo potencial que hemos hablado tantos años, ¿cierto?, de duplicar, triplicar la producción nacional. Eso es lo que nos mueve y creo que realmente debiera traer consecuencias favorables para el desarrollo de la lechería nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, esperamos que le vaya bien con su solicitud de salvaguarda. Yo creo que nosotros hemos estado como comisión este semestre trabajando no solo en esto. El otro día tuvimos una reunión muy amplia respecto a la situación que está pasando, ¿cierto?, en el Maule, la situación de Llanza, porque existe una preocupación legítima aparte de todos los integrantes de esta comisión, que ese día además compartimos con la comisión de la Cámara de Diputados, respecto a que efectivamente nosotros somos un país que tiene muchos tratados de libre comercio, somos un país que evidentemente está reconvirtiéndose en la fruticultura, pero también queremos que la producción en todos los otros rubros agrícolas se desarrolle bien y en las mejores condiciones. Entonces, este 41% de importación de leche es un poco complejo entenderlo cuando efectivamente nosotros tenemos una potencialidad en las regiones del sur para producir el doble de la leche que estamos produciendo, sin duda, pero tenemos que normar para que no dejemos de importar, porque esto es la parte de la libertad, pero que nosotros efectivamente como consumidores también sepamos lo que estamos comprando. Hoy día hay un consumidor muy informado, muy aplicado, y además las redes sociales sirven de mucho. Usted lo ha visto, estaba comentando ahí la situación de Colún, que también sirve para que no cerremos más plantas, porque lo que tenemos que hacer como consumidores es protegerla, pero también competir en igualdad de condiciones. Así que son muy buenas sus observaciones, las anotamos todas, porque la verdad es que son aspectos que hay que volver a revisar. Senador Elizalde. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. En relación a las observaciones, en el artículo 105 ter, me parece que es, el que establece el porcentaje de bis, el ter, que no viene aquí en los artículos, pero el que establece el porcentaje en caso de que se utilice leche de distinto origen, no solo, entiendo, de leche de vaca, y de distintos países. Entiendo que la propuesta es eliminar el porcentaje en ambas hipótesis. Solo respecto de... Senador, perdón. ¿Solo respecto al origen nacional? No. Dice la indicación en la columna derecha, eliminar el porcentaje de cada tipo de leche utilizado en la etiqueta. O sea, la parte inicial del planteamiento. A eso se refiere si para transformar una leche líquida utilizó leche en polvo, leche líquida, leche recombinada. A esos porcentajes, ¿ya? Porque, no al origen. No al origen, no. Por eso señalé que al final dice el origen, y evidentemente para que podamos catalogar en el origen como un producto nacional, evidentemente que el 100% tiene que ser nacional. Si no es 100%, tendrá que decir los porcentajes, como bien ustedes lo indican ahí, indicando qué porcentaje viene de la producción chilena y qué porcentaje viene de otro origen. ¿Ya? Yo entiendo el punto, y además entiendo el argumento, que es que pudiera eventualmente, en el proceso productivo durante las distintas etapas del año, cambiar el porcentaje de acuerdo a la disponibilidad que existe. Exactamente, sí. Ahora, de acoger esa propuesta de tomar, habría que establecer una salvedad, porque se puede hacer porque el sentido básico es que haya información respecto al origen de la leche. Se podría cumplir formalmente, habría que establecer cuál es el porcentaje máximo o mínimo para efectos de no ser declarado como tal. Porque lo que podría ocurrir es que se podría decir esta leche es mezcla de leche, la clasificación que está al principio, sí, pero que mayoritariamente no sea recombinada, o sea, no, es que yo me acuerdo, tengo aquí me espero un minuto, presidenta. El sentido, yo entiendo que es básicamente la leche natural, la importancia que tiene. Por tanto, se podría tener un 1% de leche natural y un 99% de leche reconstituida o de leche recombinada. Eso sin duda que generaría una imagen de que la leche tiene un componente natural muy superior más bien, se daría a entender a los consumidores, producto que no se explica cuál es el porcentaje, que podría haber un componente de leche natural muy superior al que realmente tiene. Entonces,
de acogerse esa propuesta, que a mí me parece del todo razonable, debiera de todas maneras establecer ciertos límites o márgenes para que esto no sea declarado. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que tiene razón usted, pero después dice, ¿verdad?, que un 80% es leche, no sé, de Nueva Zelanda o de otro origen, y un 20% es leche chilena. Entonces, ahí también está indicando la composición de la leche y el origen de dónde viene esa materia prima. Entonces, evidentemente que eso, el consumidor va a preferir una leche que diga 100% chilena. ¿Se da cuenta? Bueno, a eso apostamos. Pero de todas maneras la ley establece una clasificación distinta, adicional a la del origen nacional, que es leche natural, leche reconstituida y leche recombinada. Y por tanto, para el consumidor es relevante saber qué tipo de leche está tomando. Si en la elaboración de ese producto se utilizó leche natural, reconstituida o recombinada, de ser una mezcla de los tres, al menos tener algún conocimiento, porque si no se podría, a ver, lo planteo en un término muy simple, se podría incorporar un 1% de leche natural, decir que es componente natural, reconstituida y recombinada, y se genera la imagen de que eso es leche natural. Por tanto, habría que precisar la forma de regular esto para evitar generar este espejismo, podríamos decir, respecto de la forma en la cual se está fabricando este producto en su elaboración final. Quizás, Presidenta, más que eliminar el porcentaje de cada tipo de leche, habría que precisar la redacción del artículo. Más que eliminar el porcentaje. Va cambiando, claro, pero a lo mejor lo que habría que hacer es mejorar la redacción del artículo, más que eliminar. Sí. A lo mejor la observación está mala. Se entiende lo que se persigue con la observación, pero no es buena la observación en el sentido en que está hecha, sino que lo que habría que hacer es redactar mejor el articulado para lograr el objetivo de la observación, entendiendo lo que persigue. Porque yo entiendo la aprehensión del senador Elizalde y yo la suscribo. Creo que lo que persigue el proyecto de ley, si se acoge tal como está planteada, la observación se cae completamente. No tendría sentido el proyecto. Totalmente de acuerdo, el Ministerio quería. Gracias, Presidenta. Para complementar o precisar o ayudar a estructurar mejor el comentario que hacía el senador Elizalde por su intermedio, Presidenta, cuando hablamos de leche natural o leche reconstituida, más que hablar de tipos de leche que pueden estar directamente disponibles para el consumidor en el mercado, estamos hablando de distintos estados por los que pasa la leche antes de llegar a esa disponibilidad. La leche natural, en la definición planteada por el proyecto, es la misma definición que hoy día está en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, y dice que es la leche que ha sido enfriada y estandarizada, pero es un proceso previo a la pasteurización o algún proceso análogo que permita dejar esa leche en condiciones de inocuidad tal que pueda estar disponible para el mercado. De manera que, de todas maneras, cualquiera sea el formato final en el cual esa leche llegue al consumidor final, sea en polvo, sea líquida, sea larga vida o sea reconstituida, de todas maneras esa leche en el proceso de pasteurización o sanitización, por así decirlo, de todas maneras tiene que pasar por un proceso de pasteurización o un proceso de UHT que consiste básicamente, en palabras muy simples, en someter a la leche a altas temperaturas por un periodo muy corto de tiempo para efectos de eliminar los elementos patógenos que naturalmente puedan estar presentes en la leche y que le puedan causar daño al ser humano sin perder las propiedades propias, valga la redundancia, de la leche. Y por lo mismo el Ministerio de Agricultura tiende a concordar con la observación hecha por los representantes de Fede Leche en cuanto a que, más que hablar de porcentajes, habría que hablar de elementos presentes en esa leche o en ese producto lácteo hecho con, en parte, leche de origen nacional o en parte también con leche de origen importado o de otro tipo. Gracias, Presidente. La verdad que yo lo que creo que el consumidor lo que más valora es saber que la leche, claro, es de origen animal, porque hay mucha leche que yo tengo entendido que llega
y que no es de origen animal. Y yo creo que ahí es donde el consumidor debe tener ese conocimiento para poder evaluar qué comprar. Si está comprando realmente una leche que es de origen animal, independiente que pueda ser importada. Pasaríamos a la última expositora, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, la doctora señora Nelly Baeza Tapia, asesora y socia. Pero si la reconstituida le agregan grasa, no dice que necesariamente de vaca, porque químicamente cumple. Sí, perfectamente. Materia grasa tú la podías hacer. Muchas gracias. Buenas tardes a la comisión, señora presidenta. Y le quiero dar a conocer nuestra gratitud, digamos, por invitarnos y por estar de acuerdo en general con lo que el proyecto de ley presenta, ¿ya? Como ya se ha leído, yo había puesto los antecedentes, desconocía cómo se podía intervenir en este momento, digamos. Entonces, los antecedentes que se recaban en el boletín 11.986.01 respecto al origen de esta ley, ¿ya? Que como muy bien lo ha dicho Fede Leche, ha sido algo que ha estado presente por parte de ellos durante mucho tiempo. La denominación de que es un producto leche, ya que lo entendamos como casi todo en el vulgo conocemos, siempre la leche es de vaca primero y cuando no lo es, decimos leche de oveja o leche de burra, según las costumbres que tenga y la accesibilidad que tengan las personas en los distintos lugares de nuestro país. Lo que decíamos recién, el poder distinguir si es que esta leche es de vaca propiamente tal y solo leche de ordeña o ha sido leche que luego ha pasado a otro estado como es el polvo y ha sido nuevamente vuelta a tener la propiedad de líquida al mezclarse con agua potable. Creo que esto es muy importante, lo que discutíamos recién, de que uno sepa al estar frente a una leche líquida, saber si es que esta es de ordeña propiamente tal o si es que ha sido algo recombinado o reconstituido, ¿ya? Como muy bien aquí se traduce, se explica. Y lo que decía Fede Leche también, el tener este concepto de producto lácteo, ya que hasta ahora no existía. Lo que nosotros pudimos conversar y es que las ventajas que tiene el proyecto de ley es primero es que colabora a la trazabilidad que se está trabajando en Achipia y Codex Alimentaria para poder tener en nuestro país realmente una legislación que nos permita a los consumidores saber el origen y por todos los lugares donde ha pasado los distintos alimentos. Y entre estos está la leche. Y esta ley colabora a ese trabajo que se está realizando en otras comisiones. Después que la persona consumidora, ya sea consumidor o consumidora, va a saber qué está comprando y qué es lo que él va a consumir. La persona reconoce además adecuadamente el origen animal de la leche. ¿Ya? Lo que ustedes decían es cierto. Uno, en general, cuando como persona común y corriente habla de leche, es leche de vaca. Y la persona consumidora elegirá la industria nacional. Creo que eso también nosotros desde CONADECUS creemos que los consumidores estamos sensibilizados por mantener nuestro país como una potencia agroalimentaria. Y se promoverá que la industria láctea nacional tenga una mayor competitividad con el resto de las leches al conocer, ¿cierto?, que nuestros productos son de una excelente calidad, reconocidos en el exterior y que la mayoría de los consumidores debieran conocerlo, para la cual nosotros nos ofrecemos para colaborar en que podamos publicitar este tipo de ventajas que tiene nuestra leche.
Las dificultades del proyecto pensamos que tienen que ver con los envases y la publicidad, ya porque va a ser un poco más complejo el incorporar este logo y de dónde son el origen finalmente del producto lácteo, y informar el porcentaje de origen de la leche, ya que es lo que Fedeleche ha puesto en tapete. Creemos que eso también era una dificultad, porque la reconstitución o en la recombinación de la leche no siempre se utiliza la misma cantidad, como ellos bien lo han dicho, de una forma mucho más técnica. Así que en ese sentido, como Conadecus, estamos completamente de acuerdo en lo que se está discutiendo y que es una ley que va a proteger al consumidor, porque va a estar informado de que la leche que realmente está tomando es natural o es recombinada. Eso, muchas gracias, Presidenta. Gracias por el aporte. ¿Podría explicar la dificultad? La dificultad es que va a ser difícil hacerlo o que tiene una crítica a que se haga. Es la dificultad que va a ser en la operacionalización de esta ley por parte de la industria lechera. Entonces va a haber que tal vez tomar el ejemplo que tiene la industria vitivinícola, en la cual pone el origen y pone el porcentaje de cepas que ellos tienen de cada uno de los vinos, por ejemplo, lo cual es reconocido fuera. Yo creo que esa experiencia que tenemos en la industria vitivinícola podríamos tomarla para la industria lechera, y ellos pudiesen decir tanto porcentaje es de Osorno, tanto porcentaje es de el Maule y tanto porcentaje es de Irán, no sé. Eso es lo que yo veo, que operacionalizar esto va a ser un problema, ya que habría que tener en cuenta para el tiempo que se da de estos 9 meses, de poder llegar a un acuerdo y realmente nosotros como consumidores conozcamos qué es lo que estamos bebiendo o qué es lo que estamos comiendo como producto lácteo. El tema de la leche, vincularlo como a lo que pasa con los vinos, es un poco más complejo, sí, porque realmente las plantas reciben de muchos lugares y la verdad es que no veo cómo pudiera haber una porcentualidad por zona de origen. Eso sí que es de una complejidad grande, en mi opinión. Ministerio y después Fedeleche. Gracias, Presidenta. Para complementar lo señalado por la representante Conadecus hace un momento atrás, y para complementar la respuesta que requiere el senador Elizalde por su intermedio, la razón por la cual los porcentajes complican más que facilitan la operación de este negocio en particular consiste en que la producción de leche es esencialmente estacional. Los porcentajes de recepción varían a lo largo del año y por lo mismo, al momento de elaborar los productos finales por parte de la industria, el porcentaje de uno y otro tipo de leche necesariamente siempre va a variar. Por lo mismo, la verdad es que nos hace mucho sentido el ejemplo que plantea la representante de Conadecus, que de manera análoga a como lo hacen las normas sobre etiquetado de vino, baste con señalar aquellas cepas, en este caso aquellos tipos de leche que concurren a la elaboración de ese producto final, sin amarrarse con porcentajes, porque eso va a generar mayores complicaciones en vez de facilitar un proceso de etiquetado transparente. Gracias, Presidenta. Quisiera igual hacer un alcance sobre lo último planteado respecto de la regionalización del origen del producto. Eso también es bastante complejo a nivel de procesamiento, por cuanto, como bien decía usted, Presidenta, la leche viene de distintas partes y la industria tiene también distintas fábricas en distintas regiones, comunas, como en algún momento se planteaba también. Y recuerdo que esto mismo lo relaciono con el proyecto que está en estudio en la Cámara de Diputados. Y el tema por eso que nosotros acuñamos el país de origen más que regionalización, porque en definitiva, si una industria que está ubicada en la comuna de Yanquihue, por ejemplo, recepciona la leche de varias comunas aledañas y esa fábrica puede entrar en mantención, puede sufrir un desperfecto que le evita procesar por tantos días, esta misma industria tiene a 100 kilómetros en Osorno, por ejemplo, otra industria a la cual puede trasladar su leche y ya son comunas, provincias distintas, por lo tanto
¿qué va a pasar con esa leche? Porque lo va a tener rotulado en su envase la industria de Osorno, va a decir esta es leche de Osorno, ¿no? Y no va a haber un traspaso de etiquetado y cosas. Es otra complicación innecesaria que vemos nosotros. Gracias. Sí, en ese sentido también circunscribir el objetivo de este proyecto es principalmente definir si la leche es de origen chileno o no es chileno, si es reconstituida o si es recombinada. Básicamente entendiendo que esa claridad permite, ¿cierto?, una competencia más leal y por otro lado una transparencia al consumidor, que es un tema que hoy día yo creo que cada día la industria y la agricultura debe tender a hacerlo porque el consumidor es un consumidor muy informado y que evidentemente hoy día con precios bastante similares, además porque tampoco es que existe una diferencia de precio entre una leche reconstituida, recombinada y una leche fresca. Son ejercicios que este tipo de leyes o este tipo de reglamento permitiría de alguna manera probablemente que el mismo consumidor haga la diferencia. Entonces, yo sé que sería ideal lo que tú planteas, pero eso sería muy difícil de aplicar. Ahora, no sé si hay alguien más que quiera hacer referencia al tema del porcentaje bueno, vamos a tener tiempo para discutirlo en todo caso, pero no sé, senador Elizalde. Yo quería, en primer lugar, valorar el proyecto que ha presentado la senadora Aravena, presidenta de nuestra comisión, junto con el senador Sandón, porque efectivamente contribuye a generar transparencia e información para los consumidores y, por tanto, que esto es el momento de decir qué producto compran, lo realicen con la información correspondiente. No establece restricciones de ninguna naturaleza adicional porque también ante un bien tan imprescindible como la leche, obviamente el precio es algo que determina, sobre todo familias de menores recursos, qué producto compran y qué producto no compran. Pero ante la posibilidad de elegir, y si existe esa posibilidad, obviamente que lo hagan con información adecuada para poder acceder a la leche. Así que me parece que es un proyecto muy bien planteado. Perfectible como toda la iniciativa, tendremos que ver cuando entremos a discutir en particular. Ahora, la duda que yo tengo es, Presidenta, ¿cómo procedemos? Porque como se ha hecho esta consulta a la OMC, si la idea de legislar la tenemos que votar antes o después de evacuado, podríamos decirle, la respuesta. Entonces esa es la duda que tengo procedimental, porque si es que no fuera así necesario, podríamos incluso resolverlo en esta sesión y por tanto que pasa a sala. Pero mi duda es si corresponde o no votar la idea de legislar estando pendiente de la consulta. O más bien, porque también se podría plantear que el hecho de que ya entramos a la tramitación es lo que genera la consulta. Entonces, mi pregunta es, los representantes del Ministerio, si hay algún inconveniente que nosotros resolvamos con celeridad la idea de legislar en general, estando pendiente de la respuesta ante la consulta. Gracias, Presidenta. En opinión del Ejecutivo, la verdad es que la consulta, estando pendiente, no debiera ser óbice para que al menos esta comisión se pronunciara acerca de la idea de legislar, acerca de aprobarlo en general. Como muy bien señaló hace un momento atrás el director, lo que va a ocurrir es que a medida que vayan llegando las observaciones hechas por los distintos socios de Chile en el marco de la OMC, esas mismas observaciones también pueden ser recogidas como insumo al momento de legislar en particular y eventualmente antes de que el informe llegue a sala. ¿Hay algún sector que pudiera tener alguna oposición con este proyecto de ley que tengamos que escuchar antes de decidir? Porque por lo que yo entiendo todos los informes fueron favorables. Como desconozco si hay alguien o algún sector que pudiera eventualmente tener una oposición y que sea necesario escuchar antes de votar en general, hago la consulta para que después no se diga que no escuchamos. Efectivamente, la industria que importa leche es probable que pudiera tener, no lo sé, alguna objeción al respecto, habría que escucharlo, no lo sé. Presidenta, la verdad es que la única forma de saber cuál es la posición de la industria no importadora, sino que más bien la industria elaboradora nacional, es justamente convidarlos a esta instancia para que den su parecer respecto de este proyecto en particular, de la misma forma en que concurrieron también a opinar respecto a los otros dos proyectos que después fueron fusionados y hoy día están siendo conocidos por la Comisión de Agricultura de la Cámara.
En ese contexto habría que invitar a la industria, que todos conocemos, son industrias bastante grandes y algunas más pequeñas a nivel, sobre todo el sur de Chile, que sería importante también escuchar la opinión de ellas, porque evidentemente son parte del mercado y en ese contexto, más que votar en general hoy día, entonces habría que escuchar a la industria en una próxima comisión y luego tomar la decisión de votar en general. Bueno, usted sabe, Presidenta, que siempre mi postura ha sido escuchar a todos. A veces en la Cámara de Diputados, en proyectos de ley que hemos visto, no se ha escuchado una parte. Eso no significa que vayamos a cambiar una visión, pero es muy importante que quede claro que el Congreso Nacional, antes de decidir, escucha todas las miradas. Así que yo cursaría la invitación, independientemente de que se pueda tener cierta convicción en determinada materia, pero creo que es muy importante que todos los sectores sientan que el Congreso Nacional tiene oídos para escuchar y, si son razonables, acoger sus puntos de vista. Me parece bien, entonces acordaríamos citar a el resto de la industria lechera y de alguna manera... ¿perdón? Deben haber varias industrias vinculadas al... Deben haber justamente alguna federación, alguna agrupación de industriales vinculados, ¿no? No sé si hay un consorcio que los agrupa a todos, ¿no? ¿No? O sea, Hay competencia. No, cada una responde por sí misma, tengo entendido. Antiguamente había una asociación de industrias lácteas que hoy día no existe. Se acabó hace varios años. Sí. que ahí es muy importante el saber, porque yo me imagino, y la verdad que creo que para mí una de las grandes preocupaciones es de que se consuma mucha leche hoy día en el país que no sea de origen animal. Ese para mí es la base de la preocupación, porque yo creo que es ahí donde la industria de la leche fracasa con su rentabilización. Y yo creo que ese es el problema que le genera a todos los productores de leche, cuando hay una competencia que no es, en el fondo, leal en términos de origen de producción. Ese es para mí la mayor preocupación. Gracias, Presidenta. Con respecto a la inquietud que plantea el senador Castro, por su intermedio, nosotros como Ministerio de Agricultura estamos especialmente interesados en la evolución de este proyecto, dado que justamente hoy, en este minuto actualmente el Ministerio de Agricultura ejerce la presidencia de la Comisión para el Códex en Chile, que se alterna con el Ministerio de Salud. Y a su vez, también es necesario recordar que las normas del Códex, en la medida en que sean seguidas por nuestra legislación y reglamentación interna, van a asegurar que estemos ajustados a los estándares internacionales conforme a los cuales los países que quieran opinar en este proceso de consulta que está comenzando van a regirse para efectos de hacer observaciones. Es decir, si andamos bien o alineados con el Códex, no debiéramos tener ningún problema en el avance de este proyecto. Con respecto a la leche de origen animal o de otros orígenes, quizá la única observación que tenemos por el momento a la definición de leche que plantea el proyecto en estudio es la misma que acaban de hacer presentes los representantes de Fedeleche. La definición que se propone en este proyecto es la misma definición que hoy día está en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Y uno de los problemas que tiene esa definición es, en primer lugar, que restringe la definición a la leche de vaca y no a los otros animales de ordeña, como pueden ser las ovejas, las cabras, etcétera. Y los otros elementos que restringen esa definición son que la leche tenga necesariamente que ser producto de vacas sanas, en ordeña ininterrumpida, porque en ambos casos también se están poniendo algunos obstáculos para que sobre todo los pequeños productores de leche puedan llegar al mercado con una leche o un producto que esté de acuerdo a la definición legal. Prácticamente en todas las lecherías existen vacas que están enfermas o están lesionadas o están cojas y por lo tanto no califican como vacas sanas. Sin embargo, esos problemas, esas lesiones o esas enfermedades no tienen incidencia alguna en la inocuidad de la leche. Por lo tanto, es un elemento que está además, de acuerdo a la actual definición del Códex, que es el parámetro que nosotros como Ministerio de Agricultura queremos respetar. Pero será una discusión que se dará en su momento en particular, Presidenta, solamente hacemos el punto. Perdón. Y con respecto a la leche de otros orígenes distintos al animal, bueno, también existen normas que establecen claramente cuál es la forma de etiquetar, por ejemplo, aquellas, entre comillas, leches de origen vegetal, hechas a partir de soya o a partir de coco. Acá estamos hablando exclusivamente de la leche de origen animal, la leche producida a partir de animales de ordeña.
Yo coincido también que las observaciones que hemos visto, que son absolutamente perfectibles, las indicaciones posteriores en su tramitación se pueden corregir, porque también es importante para quienes estamos acá comprender que dentro de este contexto lo que plantea el Códex, de alguna manera nosotros siendo parte de ellos debemos de alguna manera acercarnos lo más posible a las definiciones que ellos tengan. Y por último, para plantear que efectivamente haríamos una próxima comisión en donde vendrían las 5 empresas que me ha planteado Jimena, que serían las que están vinculadas a esta industrialización de la leche, y con eso poder tener una mirada un poquito más global, donde participan todos los actores. Luego de esa comisión que haríamos, probablemente votaríamos en general. La idea es legislar este proyecto. Gracias, Presidenta. Una última precisión. Estamos hablando de leche. Y leche, el concepto de leche es sí y solo sí de origen animal. No existe leche de otro origen. Es mal utilizado el concepto de leche. Leche vegetal, leche de soya, leche de coco, eso no existe. Y ahí está la gran duda del honorable senador Castro, y lo comprendo perfectamente, y es porque evidentemente ha sido mal utilizado el concepto de leche. El consumidor, y cierto, las mamás tan claros que tienen que darle leche a sus niños, pero van al supermercado y se encuentran al lado de la leche natural, en algunas ocasiones, leche de coco, leche de soya, y evidentemente a otro precio, y dice, yo soy vegetariano o no sé, tengo otras características de consumo, igual le estoy dando leche a mi niño porque esto dice leche de soya o de otro. Entonces, eso justamente, y este proyecto apunta ahí a penalizar todo aquel que utilice de mala forma el concepto de leche. La leche es solo de origen animal, no existe otra leche. Gracias. Bueno, sin más que informar y sin más que tratar hoy día, agradecer a cada uno de los invitados. Este es un proyecto de ley que, si nos comprometemos con el sector lechero desde el Senado y desde el Gobierno, podemos avanzar rápido, entendiendo que son abismantes las cifras de importación de leche en polvo que nos han mostrado acá. En pocos años hemos prácticamente casi duplicado lo que había desde el inicio de las tablas que nos mostró. Entonces, no estamos diciendo con ello que lo vamos a disminuir, pero al menos estamos haciendo las acciones para que los consumidores y el mercado se transparenten un poco más. Así que agradecerle a todos y estaremos informando para que en caso de que quieran asistir a esta próxima sesión en donde va a estar la industria, con un tema además que hoy día está muy en boga, el consumidor y los ciudadanos están muy interesados, así que yo creo que vamos a poder avanzar rápido con esto en la medida que tengamos todas las voluntades. Muchas gracias.